Domingo 19 de julio de 2020. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró la cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntas hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos todos en el Señor, nos encontramos nuevamente en este texto con aquella parábola que se refiere a semillas y a campo. Y en ello debemos tener en cuenta, sobre todo en la pedagogía de Jesús, que hace que lo más sencillo, lo más simple, lo más cotidiano del mundo en que viven aquellos oyentes, hable de Dios, hable de su reino. Qué bueno sería imaginar también para nuestro tiempo que Jesús, utilizando nuestro lugar, nuestro espacio de trabajo, nuestro lugar de encuentro de amigos, desde aquello que allí existe, por decir, yo qué sé, los muebles, la biblioteca, la mascota, los amigos, desde allí nos hablara concretamente del reino de Dios, o hiciera que eso que es tan común, tan sencillo, tan cotidiano, tan nuestro, por llamar así, nos diga enteramente de su reino. Entonces, naturalmente también esa palabra de Jesús hoy estaría diciéndonos a nosotros, desde nuestro vivir, nuestro lenguaje, acerca de ese reino de los cielos o de ese reino de Dios, como concretamente llaman en los evangelios. Ahora bien, podemos también nosotros desprender de esta parábola una interpretación que por allí no es la interpretación correcta. ¿Cuál es esa interpretación? Aceptar la coexistencia del bien y del mal. Y aceptarla como aceptamos en realidad el camino de la historia. Y en este sentido podríamos también nosotros apoyarnos tal vez en aquellas comparaciones muy drásticas que hace Jesús. Si tu mano es ocasión de pecado, córtala. Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncalo. Y llevando ello, lógicamente en este lenguaje hiperbólico de Jesús, a esta parábola, decir, bueno, entonces también nosotros debemos aceptar
la convivencia con el mal. Y digo esto porque por allí muchas veces hay un cierto lenguaje que va como indilgando ese camino. Tenemos que aceptar la convivencia del bien y del mal. En otras palabras, convivamos con el mal. Hay algunos autores contemporáneos, como Deepak Chopra o también como Ansel Green, que van utilizando esta modalidad en el lenguaje, en algunas expresiones como conozca sus demonios, conozca sus sombras, aprender a convivir con nuestros defectos o aprenda a convivir con sus defectos. Naturalmente, este lenguaje no es enteramente el de Cristo. No es precisamente el mensaje correcto para entender la parábola del Señor. Más bien, Jesús hace una gran advertencia en esta parábola, sobre todo cuando dice en el Evangelio, de parte de los peones, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? Aquel dueño le dice, no sea que por arrancar la cizaña arranquemos también el trigo. Es decir, confundamos el trigo con la cizaña o la cizaña con el trigo. Esto advierte el gran peligro de caer en una equivocación terrible. Confundir el trigo con la cizaña o la cizaña con el trigo, el bien con el mal y el mal con el bien. ¿Dónde puede plasmarse esta gran equivocación y caer en este gran peligro? En aquellas calificaciones apresuradas que nosotros podemos hacer. Y esto, lógicamente, nos lleva a tener una sana desconfianza sobre nuestras miradas, sobre nuestros juicios y más aún sobre nuestros prejuicios. ¿Por qué? Porque nos llevarían a ver bien donde está el mal y mal donde está el bien. Y esto desencadenaría naturalmente en nuestra vida una gran confusión. Entonces, la advertencia de Jesús es ser desconfiados sobre nuestras miradas, sobre nuestros juicios, sobre personas, sobre acontecimientos, procesos de vida y al mismo tiempo también sobre aquello que nos sucede en el camino de nuestra vida. Así, el caer gravemente herido en una batalla y el que después en una operación eso no resulte bueno o resulte malo, no vamos a ver enteramente un acontecimiento de bien o de bendición. Pero, sin embargo, aquel gran santo, Ignacio de Loyola, descubre en este acontecimiento el llamado más profundo a una conversión de vida y al mismo tiempo también a la fundación de una compañía de Jesús por la gloria de Dios. Veamos entonces cómo este hecho tan terrible, tan doloroso, se va a convertir como el acontecimiento revelador, por llamar de este modo, de un llamado especial de Dios para con este gran santo
como es Ignacio de Loyola. Esto da cuenta cómo de pronto nosotros por allí podemos equivocarnos en este sentido, en la apreciación, la mirada, la valoración, el juicio o el prejuicio sobre aquellas realidades con las que nosotros nos vamos encontrando. Cuidado, porque aquel acontecimiento más terrible o malo que nosotros podemos encontrar puede convertirse en un acontecimiento de bendición. Y puede que aquel acontecimiento que nosotros hemos juzgado y apreciado como muy bueno haya tenido también una trampa y que sea motivo no enteramente de salvación, sino de desviarnos del camino de la salvación. Entonces, dos grandes y bellísimas enseñanzas de la parábola de hoy. La primera, descubrir que Jesús hoy nos sigue hablando en lo sencillo, lo cotidiano de nuestra vida, allí donde nosotros nos encontramos. Segundo, el tener una sana desconfianza porque nos equivocamos muchas veces con nuestras miradas, nuestras apreciaciones o nuestros juicios que vamos dando con rapidez o con prontitud. Entonces pidámosle al Señor que nos hable de su reino desde lo cotidiano y que purifique nuestra mirada para que no caigamos concretamente en calificaciones apresuradas ante los acontecimientos, personas y procesos vitales de nuestra existencia.